muchas protestas contra los abusos de poder psiquiátrico. Para el psiquiatra, dudar de la institución equivale a dudar de sí mismo. Siempre se tiene tendencia a reconocer como justas y legítimas algunas situaciones por la simple razón de que se participa en ellas. Miren, profesores de universidad, si se les habla desde fuera en contra de los errores de la universidad, se vuelven pero como leones. No hable del lugar donde estoy. Ellos mismos, cuando están adentro, se critican mucho entre sí, critican la institución. En cualquier lado es lo mismo. Cuando uno se siente parte de algo, lo defiende a capa y espada. Hay un aspecto esencial, que es la caución de muchos enfermos a la autoridad psiquiátrica. En eso se parecen a los leprosos. Están echados del mundo, encuentran su lugar y llegan a existir socialmente aceptando las estructuras que hacen de ellos unos excluidos. El rechazo social del loco es anterior al mundo psiquiátrico. Se le aliena en su familia, en su trabajo. La psicosis le quita responsabilidad, llega incluso a sentir gratitud hacia la psiquiatría, que lo protege a la vez que lo encierra. El enfermo se reconoce como enfermo, se percibe como desequilibrado mental, se va a volver un ser cuyos problemas se estudian. El poder médico y psiquiátrico extiende su empresa, constituye uno de los principales instrumentos de control social y de normalización. Freud subraya el estrecho parentesco entre psicoanálisis y filosofía. En El mundo como voluntad y como representación, su obra, Schopenhauer trata de dar una explicación de la locura. Dice que es una lucha contra la aceptación de un pedazo de realidad. Hacia finales del siglo XIX, la enfermedad de moda, como les dije, era la histeria. Estaba ligada a la represión de la sexualidad. Era una enfermedad de la burguesía, una manera correcta de ser anormal. Dio nacimiento al psicoanálisis. La noción de histeria viene de los antiguos griegos, que aplicaban este término a las enfermedades de las mujeres. Se explicaba esto por el mal funcionamiento del útero. El útero se llama histerón, de ahí histeria. El psicoanálisis vino a destruir esas teorías uterinas, preservando la idea de la influencia sexual. Estamos en la prehistoria del psicoanálisis. Hasta 1920, los psicoanalistas se interesan prioritariamente a los neuróticos adultos de la burguesía europea. Después de 1920 se extiende a los adolescentes, a los delincuentes, a los criminales. Cada vez más numerosos son los que estiman que la locura es la consecuencia inevitable de los grupos sociales. La locura solo existe en un sistema de relaciones. Hay un discurso familiar y hay el discurso del otro. El individuo se vuelve loco en parte por causa de un esfuerzo continuo del o de las personas que lo rodean para volverlo loco. Se instaura una interacción que busca favorecer un conflicto en el otro. Hay técnicas cuyo propósito es debilitar la integración personal del otro. Una de las más eficientes consiste en destruir la confianza del otro en sus propias reacciones, pasando sin transición de un registro emocional a otro, utilizando el terror, la confusión, de manera a bloquear el sujeto. Las diferentes técnicas que buscan volver el otro loco se comparan a las del lavado de cerebro, provocan confusión. El sujeto ya no logra saber quién es el otro, cuál es la situación. El delirio expresa una tentativa desesperada para agarrarse de algo. Volver a alguien loco es paralelo al asesinato. Y es cuando el futuro paciente empieza a decir no a las estructuras de obediencia, al sistema de obediencia, al conformismo de la sociedad en general. Entonces entra en el proceso psiquiátrico y es tratado de loco precisamente porque está tratando de afirmar su existencia autónoma contra un sistema. Luego, vencido, escoge obedecer sin discriminación, literalmente, absteniéndose abiertamente de todo pensamiento independiente, de toda distinción entre lo importante y lo irrisorio. Al final, escoge retirarse de todo medio humano en un comportamiento catatónico. Toda una tendencia de la psiquiatría contemporánea busca psiquiatrizar el enfermo y psiquiatrizar más bien la sociedad.
En el límite no es el paciente que tiene problemas, sino el grupo en el cual vive. Por ejemplo, se llama depresión a esta enfermedad mental cuyo síntoma mayor es la prostración, la pérdida de gusto por la vida, la pérdida de la iniciativa. ¿Y alguien se ha preguntado qué hacer cuando la vida no tiene gusto? ¿Cuando no hay posibilidad de iniciativa? Jacques Lacan dice, el ser del hombre no solo no puede ser comprendido sin la locura, sino que no sería el ser del hombre, si no llevara en sí a la locura, como el límite de su libertad. En todas las civilizaciones hay una historia parecida. Les voy a decir la versión árabe. Encuentran en la versión mexicana que se le parece. Había un rey y su primer ministro que vivían al lado de un pequeño río. El agua del río fue envenenada y el pueblo empezó a enloquecer por beber el agua del río. El rey y el primer ministro se dieron cuenta de que la locura venía del envenenamiento del agua del río. Llegó un momento en que todo el pueblo era loco. Se miraron el rey y su primer ministro. No es encerrando a su vecino que uno se convence de su propia cordura. La locura es menos una fatalidad o una maldición. Hay de un lado la gente sana, razonable, y por el otro una infinita pesadilla. Cada quien puede un día sentirse en este exilio interior, en esta desposesión de sí que anuncia un naufragio. Este hombre que se ahoga, depende de nosotros mantenerle la cabeza fuera del agua, hasta que su respiración se vuelva apacible. Quizá los únicos locos son los que no se sienten locos. La locura nos plantea otro problema, el de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, el de la violencia de la víctima sacrificial. A menudo el loco solo es el hombre de más, cuya palabra hay que acallar. Este hombre de más, el poeta André Henry lo evocó así: han cerrado detrás de ustedes las puertas. No era suficiente. Ustedes ocupaban demasiado espacio. Los han cubierto con la sombra de los muros. Quisieron enmurallar sus gritos. Recibo a Gerardo de la Concha. Gerardo es un intelectual raro en el medio mexicano. Es autodidacta, tiene 41 años, es ensayista. Puedo citar de él 2 libros: El fin de lo sagrado, Modernidad y Catolicismo en México, de editorial Alebrije, y el último que está circulando en este momento, El último Dios, el dominio del becerro de oro en el mundo actual, de Sansores y Aljore. ¿Por qué lo invito? Porque me causó una gran sorpresa hace, semana y media. Estaba hojeando el Reforma un domingo, hace 10 días, 12 días, y veo en una plana entera un texto que se titula Apocalypse Now, los crímenes zapatistas, firmado por Gerardo de la Concha. Y me sorprendió mucho, lo leí de primera a última palabra, porque rompía con el unanimismo festivo de la intelectualidad mexicana. Leí a un hombre que sabía de qué hablaba, pero no estaba sumado a la moda de viva el héroe, viva el STLN, viva Marcos. Dice en principio de su artículo: el principal actor de la farsa es Marcos.
legítimo representante de la sociedad del espectáculo, quien ha realizado la hazaña de llevar la simulación burguesa, el disfraz, la mitificación para consumo de los medios y las buenas conciencias hasta las entrañas del México humillado. Con eso vamos a empezar, Gerardo. Bienvenido a mi programa. Vamos a empezar por hablar de esta sociedad del espectáculo y de su héroe. Porque si héroe es de la sociedad del espectáculo, no de los indios. Cuéntame un poco tu visión de las cosas. Gracias, Citra Mantagli, por invitarme a tu programa. Sí, sociedad del espectáculo significa, es básico entenderlo así, una proyección de imagen, algo que es precisamente espectáculo, espejo, y yo diría que resplandeciente por la gran aceptación que ha tenido. Y esa gran aceptación que ha tenido, yo la ubico fundamentalmente porque es una manifestación de las buenas conciencias. Él sirve para una ratificación de la buena conciencia. No es el indio, en este caso es glamuroso. Él es glamuroso. Él tiene un glamour, claro, lo sabe manejar. Porque es un si hombre pones, inteligente. Gerardo, perdóname, pero si pones en su lugar cualquiera de los indígenas del alto mando, comandante fulano, comandante sutano, se cae la imagen. Son muy aburridos, claro, para esta necesidad de noticia, de espectáculo. Y es una proyección muy interesante porque se ha sostenido, porque convergen una serie de emociones en torno a ello. La emoción del héroe es algo que la gente requiere en algún momento, sobre todo en una sociedad como la que estamos viviendo. Y él ha cumplido todas esas facetas. La capucha, cuando él se presentó originariamente, por ejemplo, cuando se fue a la supuestamente a la guerra, que es su presencia en San Cristóbal, cuando los días del alzamiento, él no llevaba cananas. Las cananas se usan para ir a la guerra porque son balas que vas a usar cuando vas a disparar al enemigo. Él no las llevaba, pero inmediatamente se presentó una entrevista, llevó las cananas. Entonces ya estaba usando el disfraz, y estaba además funcionando como encantamiento y magia, algo irracional. La capa, por ejemplo, era una capa de mago, ¿no? Y yo voy a decir una cosa más terrible. Causó una gran fascinación porque detrás de toda esa magia había actos que lo avalaban, actos mágicos, sacrificios humanos. Si no hubiera habido muertos, entonces él pues hubiera sido netamente un farsante, clarísimamente. Para poderlo dilucidar como farsante, tenemos que explorar mucho, pensar mucho, atreverse mucho, porque no es tan sencillo. Pero sí, yo creo que hay obviedades. Esta que digo, por ejemplo, de las cananas, parece un detalle, pero es un detalle muy importante. Vas a la guerra y no llevas cananas, pero vas a las entrevistas y la llevas. Bueno, entonces te estás disfrazando, eso ya te hace perteneciente a la sociedad del espectáculo. Fíjate, Gerardo, yo recuerdo en mi época revolucionaria, yo estaba muy cercana de los palestinos. Y recuerdo una entrevista que le hice a Yasser Arafat cuando estaban todavía los palestinos en el Líbano durante los primeros años de la guerra del Líbano. Y él en la oficina no lleva el coso en la cabeza, no lo lleva. En el momento en que se hacía la entrevista y en que recibía a visitantes extranjeros, sacan del armario el coso que se pone sobre la cabeza, y ya arreglado de manera nada más a ponerlo como peluca. El coso está puesto sobre una forma de cabeza en el armario, nada más listo para que lo saquen y lo pongan. Es el uso del material del mito. Es claro. La cruz. Claro. La cruz, el paliacate, las cananas, el sombrero, lo que quieras, los bigotes. Cualquier mito se basa sobre imágenes, detalles, hechos que la gente tiene que ver. Y la ideología como falsa conciencia, por eso lo identifico como simulación burguesa, porque es muy claramente un producto de consumo. Está hecho para un mercado, está hecho para el mercado precisamente
de quienes se han convertido en los valedores, en los apoyadores y en los que le dan sustento real a todo este movimiento, que es el medio intelectual internacional y nacional, el medio de la cultura. A ese mercado es al que él se ha dirigido. Por ejemplo, hace unos días respondió a la carta de Guadalupe Loaesa, que fue publicada un día antes del artículo que yo publiqué, donde hago acusaciones gravísimas a ese movimiento, acusaciones gravísimas a él, haciéndolo responsable de infinidad de crímenes que se han cometido en esa zona en donde él actúa. Y ahí sí no hubo palabras, ahí sí él dice que la palabra es su arma, pero ahí no disparó su arma, porque ahí se tendría que enfrentar a verdades y ya no tendría que estar en el juego de la simulación burguesa. Por eso lo adora la burguesía, y la burguesía cultural, la burguesía ilustrada. Sí, es evidente que es de ellos. Es de ellos. Es de ellos. Ve toda la serie de señoras y de damas que le mandan poemas. Que le mandan poemas, que lo adoran y que están con él. Entre otras cosas, y esa es una parte de la tesis de mi artículo, que me parece que es importante que el auditorio la conozca, porque yo la he sostenido con datos y con argumentos, es que parte de toda esta mitificación y todo este glamour y toda esta glorificación es porque las víctimas de este movimiento fundamentalmente son gente pobre. Ellos no son como aquellos terroristas despistados que le cobran impuestos a la burguesía, que secuestran burgueses, que atacan burgueses y que, bueno, se desprestigian inmediatamente. Y entonces sí son acosados por lo que son, porque son terroristas. Aquí hay una violencia muy descarnada, muy cruenta, que se orienta hacia gente pobre, que afecta a gente pobre. No es el sobrino, el primo, el vecino de toda esta burguesía ilustrada. Por eso para ellos es muy fácil compartir esa mitificación de esta violencia sin ningún riesgo. Gerardo, vamos a hablar de esas exacciones en otra parte del programa. Lo que quiero es ahorita vaciar el primer tema. Tenemos enfrente a un hombre del espectáculo, en una sociedad del espectáculo, que habla finalmente con sus pares, los intelectuales urbanos de una capital, que finalmente no son muy jóvenes, son gente que sobrevivió de los 68, que reencuentra en él el sueño perdido del 68ero, la fuente de la juventud eterna. Él mismo, a pesar de ser un poco más joven que los 68eros, representa esa misma herencia. Son gente que no creció, que se quedó en la adolescencia y que encuentra en Marcos su adolescencia. Eso aunado a un estallido sin precedente de los medios masivos de comunicación, que tanto él como los que lo apoyan conocen perfectamente bien. Y enfrente tenemos a la gente la menos glamurosa del mundo, la menos glamurosa, la que no conoce esos medios, la que no los usa, pero que sirve de justificación para que aquel que conoce los medios. Son los indios, los que están en otro tiempo, en otra geografía, con otros intereses, pero que sirven en ese momento de manera evidente para justificación, para razón de ser de esa gente. Creo que esta, según la veo yo, es la revolución, si hay que llamarla así, el movimiento, el más frívolo que se ha dado, en lo que tengo conciencia. Y prueba de ello la frivolidad de sus apoyos urbanos. Finalmente, no son los grandes intelectuales los que apoyan el movimiento, son los intelectuales pero medianos. También los grandes intelectuales se callan. Se callan porque no tienen la valentía de oponerse a la masa. Se callan. Han hecho concesiones. Esta mitificación ha llegado a grados ya increíbles. Por ejemplo, Regis Debray lo calificó como el más grande escritor de América Latina. Sí, yo discutí de eso. Resulta que Octavio Paz, No, Octavio no se sumó a la... No, pero me refiero, resulta que Octavio Paz, que Roa Bastos y que otros escritores no existen. Y entonces este señor que escribe panfletos, algunos buenos, como panfletos,
Es el más grande escritor de América Latina. Es impresionante, sí. Un hombre sin libros. Es el más grande escritor. Es el más grande escritor. Es el más grande escritor. Cuando, pues, ha tenido algunos chispazos ingeniosos, pero es un escritor mediocre en términos generales. Es un escritor mediocre, y además eso confirma los valores de esta sociedad en la cual vivimos. Es una sociedad increíblemente mediocre. La sociedad del espectáculo promueve valores mediocres. Por supuesto, por eso es la sociedad del espectáculo, porque estamos hablando de que funciona a través de artificios. No es una sociedad real, hay algo artificial de base en esa sociedad del espectáculo. Y el heroíno o la heroína es la actriz de cine, y Marcos es una actriz de cine. Es una vedette, claro. Sí. Es una vedette. Cuando vino Oliver Stone, actuó precisamente en toda la imaginación de una puesta en escena para Oliver Stone, para venderle una película. Lo cuenta Bertrand de Lagrange de manera muy clara. Todo está desde su irrupción a caballo, llegando a donde él está, se hace esperar. Bueno, es una completa vedette, es una diva, es una diva. Y sí, y lo apoyan las divas. Y lo apoyan las divas. Es terrible que esta diva tenga bajo su puño el control de un territorio mexicano en donde hay seres humanos que padecen por ese control. Y ya al rato hablaremos de eso, pero esta sociedad del espectáculo debe ser denunciada. Yo creo que la crítica es, en ese sentido, ir de fondo, ir a las raíces, y a las raíces de la crítica. Es simulación burguesa, eso es el espectáculo, es un intelectual apoderado, proyectado en una circunstancia para ejercer un espectáculo, y lo ejerce. Con Gerardo de la Concha. Me estaba diciendo en el corte que la ventaja de que uno esté a contracorriente es que a largo plazo tiene la razón. Cayó bien porque en este programa estamos todo el tiempo a contracorriente. A mí me enseñaron que no para tener la razón, sino por simple valentía. Que no se aplaude cuando todo el mundo aplaude, porque este es cobardía. Y no se dispara cuando todo el mundo se dispara. La duda metódica debe hacerse cuando prácticamente todo el mundo dice la misma cosa. Hay que dudar de la razón de estas unanimidades. Por eso te invité, Gerardo. Tú hablas en tu artículo de las exacciones del ZLN en Chiapas. Quiero que me hables de esas exacciones y quiero saber de dónde sacas tu información. Sí. Hay hechos que han aparecido en la prensa y que uno tiene que ubicar en sus circunstancias y después investigar. ¿Investigaste, Gerardo? ¿Fuiste a hacerla de reportero? Sí, yo he ido a Chiapas a hacerla de reportero, he estado en la región con personas que son testigos que han sido víctimas, y también es muy importante atender voces que tienen fundamento en lo que dicen y que no queremos escuchar. Bueno, perdón el majestático, yo sí quiero escuchar. Hay quienes no quieren escucharlos, ¿no? Pero ha habido desde personas como Carmen Legorreta, que escribió un libro que me permito recomendar mucho, que por cierto lo leí después de escribir ese artículo, y ese libro confirma lo que yo investigué, lo que yo sabía. ¿Título del libro? El libro se llama Religión en guerrilla en las cañadas de la Selva Lacandona, editorial Calle Arena. Ella es una asesora de una organización que ha impulsado desarrollos productivos en esa región, una organización indígena que se llama ARIC, Unión de Uniones. Es una mujer que vivió varios años en la región asesorando ese organismo, y el libro es en un tono muy mesurado. El libro es un grito de denuncia terrible. Te voy a decir, por ejemplo, antecedentes.
Meses antes del levantamiento zapatista, hubo dos acontecimientos de violencia terrible. Primero, una vez se presentaron a llevárselo de la cárcel a un priista que en una borrachera había matado a otra persona, y se presentaron camiones de vilas con gente armada y se lo llevaron. Se lo llevaron al Ejido Morelia. En el Ejido Morelia lo lincharon y lo hicieron participar a la comunidad en el linchamiento, incluyendo a los niños. Ese hecho quedó perdido por ahí. Pero ese hecho estaba diciéndonos que algo estaba sucediendo ahí. Después, unas semanas después, aparecieron dos soldados que fueron descuartizados. Y los asesinos, miembros de una comunidad, fueron detenidos por el ejército y entregados al Ministerio Público. Y la diócesis de San Cristóbal, encabezada por el obispo Samuel Ruiz, hicieron una presión política para que se violara la ley, es decir, para que estas personas no fueran juzgadas. Y estas personas fueron liberadas. Y cuando les entregaron los restos de sus maridos a las dos viudas, una turba las persiguió burlándose de ellas por las calles. Una turba de indígenas, una turba de mujeres y gente. Y bueno, estos hechos, algo nos estaban diciendo, algo estaba pasando ahí. Luego vino el alzamiento. El alzamiento en sí, al contrario de todos, como hecho militar y político, a mí me parece absolutamente repudiable. Salieron a matar por sorpresa unos cuantos policías. Marcos no se presentó en ninguna batalla. Marcos fue a dar entrevistas a San Cristóbal, en fin. Pero unos días después, yo leí por ahí perdido que en un retén zapatista habían asesinado a un campesino. Y a mí se me quedó muy grabado ese hecho. Y yo dije, ¿pero quién fue esa persona? ¿Quién fue esa persona? ¿Por qué la mataron? En el libro de esta Carmen, que estoy diciendo que acabo de leer, encontré la historia, por ejemplo, de esa persona. Era un miembro responsable de la ARIC Unión de Uniones, una organización indígena que promueve proyectos productivos en la zona, que ellos no estuvieron de acuerdo con el levantamiento. Es decir, el desacuerdo con el levantamiento ha sido más fuerte en esa zona, y es por parte de indígenas, que la unanimidad esa intelectual, y cultural y festiva de los que están acá y no lo padecen. Sí. Y bueno, este hombre en un retén no lo querían dejar pasar los zapatistas, y él decía, es que voy a una reunión de mi organización. Y los zapatistas dijeron, no es momento de reuniones, ¿no? Y él dijo, pues ustedes no me lo van a impedir, y yo voy a ir a mi reunión. Entonces le dispararon por la espalda. El testigo fue su hermano de todo lo que pasó con este hombre. Y lo dejaron que se sangrara, dejaron que se muriera. Y bueno, en ese momento, ni periodistas, ni el comisionado de la paz, que era Manuel Camacho, a nadie le importó ese asesinato, nadie lo puso enfrente del mito zapatista. Hay muertos de segunda y hay muertos de primera. Hay muertos de primera y muertos de segunda. Y luego empezó a haber muchos casos así, y muchas situaciones que me llevaron a mí a decir, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando realmente? ¿Qué hay detrás de todo este mito, este social espectáculo, de toda esta unanimidad? ¿Cuál es la realidad? Y a esa realidad, en su momento, yo fui a buscarla. Y lo que encontré fue más testimonios. Y después lo confirmé y lo he ido confirmando, porque reporteros y periodistas honestos, como Bertrand Lagrange y Maite Rico, lo documentaron ya en un libro. Y personas como esta Carmen del libro que yo mencioné, también lo han documentado. Y yo mismo lo he documentado. Entonces, no podemos permanecer silenciosos ante eso, porque el mito y la social espectáculo se puede criticar por sí mismo, por una desvalorización de la política y de la realidad política. Pero además, cuando estamos hablando de crímenes políticos, tenemos el deber, porque eso nos enseñó el siglo, si no entonces parece que no aprendimos nada. Fíjate, el deber de denunciar. Fíjate, ahí estoy viendo en la plana que te concedió Reforma, ojalá te den más espacio, dices,
El líder agrario Nicolás Pérez Ramírez fue detenido por zapatistas en la cabecera municipal de Tila. Lo ataron en la alcaldía, lo raparon, lo golpearon y se lo llevaron a la finca de Canutillo, donde lo castraron y luego lo asesinaron. Este crimen fue el detonador para el surgimiento del grupo Paz y Justicia. Así es. Estos hechos están documentados en Ministerio Público, Así es. Estos hechos están documentados en Ministerio Público, están documentados en denuncias de las personas que han sufrido esta violencia. Y nadie los peló. Y nadie le importa. Y viene la señora Mitterrand, y entonces así como tú recuerdas lo que decía en Reunión de la Granja Orwell, que decía, hay unos más iguales que otros, entonces hay unos más indios que otros. De pronto, cuando son los indios zapatistas los que están como parte de este mito, entonces sí nos importa lo que les pasa y nos debe de importar, porque la obligación es denunciar la violencia a las víctimas, pero las que ellos provocan, las de otros seres humanos, otros grupos que no han estado de acuerdo con el zapatismo ni con Marcos, que han sido disidentes, a ellos los han atacado y han violentado sus derechos y los han matado, y esas muertes ya no importan. El señor Nicolás Pérez Ramírez, que era un líder agrario opuesto a los zapatistas, no discutieron con él. Para él no se aplica lo que Marcos en su propaganda dice que aplica, la palabra como su arma. Para él hubo palabra, para él hubo un castramiento, para él hubo una crueldad documentada. Tú hablas aquí de limpieza étnica para expulsar mestizos y disidentes. Lo hicieron en los primeros meses en la región del conflicto, los expulsaron por mestizos y nosotros toleramos, nosotros que ante los hechos del siglo XX, ante los hechos de nuestra propia época, de nuestro momento, de lo que es la guerra de Yugoslavia, soportamos la limpieza étnica en Yugoslavia y la toleramos aquí. Y la toleramos aquí. Fue una limpieza étnica porque los expulsaron por mestizos. Eso fue. Hablas de despojo, de autoritarismo, de violencia contra campesinos pobres. Hablas de 18 asesinados por milicianos zapatistas de Poló. Ese caso es muy importante porque estuvo en los antecedentes de Arteaga. ¿Qué pasó en Arteaga? Que en su política el FPLN decidió construir ilegal y anticonstitucionalmente municipios autónomos. Y entonces se crea el municipio autónomo de Poló. Y llegó un señor, esto lo hemos vivido en la historia, estos dictadores en momentos de revolución, en que llega el señor y empiezan a gobernar por decreto, ¿no? Y entran en contradicción contra otros grupos y empiezan a ejercer violencia contra esos grupos. Y ahí sucedió algo que yo relato en el artículo, que es muy importante para evaluar cómo la intelectualidad asume este asunto. ¿Qué pasó? Después de la matanza de Arteaga, se presenta el senador Carlos Payán y las viudas de 18 asesinados por los zapatistas le cuestionan qué ha pasado con sus muertos. Y entonces el señor Payán se retira y a la prensa, a alguien de la prensa, por ahí salió publicado, por ahí perdido, dijo, esto es un desencuentro. Y yo digo... 18 muertos son un desencuentro. Yo digo, no es un desencuentro, son asesinatos, y los asesinatos se deben llamar como lo que son asesinatos. Tú lo dices muy bien, a la matanza de Arteaga la llamamos abominable porque eso fue. Denominar desencuentro a los asesinatos perpetrados por los zapatistas no se vale, ¿verdad? Así es. Así es. Y bueno, ¿por qué es todo este recuento? ¿A dónde nos debe llevar? En primer lugar, a desmitificar. En segundo lugar, a oponernos a que en nuestro país se ejerza la violencia, violaciones, un auténtico criminal, un bandido, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, no queremos cuestionarnos esos mitos. Se transforma en héroe nacional. Es un héroe nacional. Pero peor que eso, Gerardo, en fundador de la patria. Por eso es importante empezar a hablar de fondo de estas cosas. El cuestionamiento al mito zapatista nos tiene que llevar, ya en términos culturales, a preguntas y respuestas de fondo. Es válido que tú asumas una violencia que tú no estás en riesgo de padecer
y la eleves como tu emblema para oponerte al mundo contra el cual estás. Está muy bien que estés contra ese mundo, hay que criticarlo. Yo critico la usura que estamos padeciendo y critico muchas cosas del mundo actual y del gobierno particularmente también. Pero es válido que entonces tú asumas un mito y enarboles, apoyes una violencia que tú no estás en riesgo de padecer, y no te importe el señor Nicolás Pérez Ramírez, un compatriota tuyo que cayó víctima de esa violencia. Y muchos como él. Y muchos como él, porque no estamos hablando de casos aislados. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos. Tanto en el libro anterior de Bertrand de Lagrange, a propósito todavía le debo una invitación a este programa, cuando regrese de viaje lo voy a invitar. Tanto en el libro de Bertrand Lagrange, Marcos, La genial impostura, como en tus escritos y en lo que nos estás contando, Gerardo, aparece muy claro que no había razón para ignorar lo que pasaba en Chiapas. Las cosas estaban a la vista, ocurrían cosas. Entonces la pregunta simplona que puedo hacer es, ¿cómo es posible que el gobierno no haya sabido? ¿O es cierto que no ha sabido? ¿Y por qué reaccionó como aquel que ignoraba todo? Y la segunda es, ¿cómo es posible que en esos 5 años no se haya podido avanzar? O más bien se haya dejado que se degraden las cosas. ¿Cuál es tu visión, tu análisis, a la primera y a la segunda? Sí, en la primera hay un... ¿Se sabía o no se sabía? Sí se sabía. ¿Y por qué no se reaccionó? Por supuesto, porque había indicios y ellos tenían información. Es más que muy indicios, clara. hijo, esto es asesinatos, golpes, eso es más que indicios. No hay que ser brujo para saber. Sí sabían, pero yo creo que ellos, de parte del gobierno en esa época... Bueno, era Salinas. Era Salinas, sí. Y el secretario de Gobernación era Patrocinio, sí. que era chapaneco, que es sí. chapaneco. ¿Es posible que no hubiera sabido? Sí sabía, pero yo creo que ellos tenían un valor entendido que no pensaban que iba a ser rebasado, y era que esa zona se había dejado bajo control de la Iglesia Católica, bajo control del obispo Samuel Ruiz. ¿Por qué? Porque era una especie de menosprecio racista, es decir, nuestros indios, esos déjenselos al obispo, ¿no? Y no pensaron que iba a trascender tanto. No me convence tanto, porque al mismo tiempo esta zona estaba tomada como una zona muy importante, es una zona rica, es una zona petrolera, entonces tampoco se puede soltar de esta manera. Yo creo que no pensaron que iba a trascender tanto, y de alguna manera sintieron, bueno, en algún momento intentaron algo. Colosio estuvo ahí, hubo solidaridad, hizo muchas cosas, metieron dinero, que por cierto fue usado para la insurrección, etcétera. Hubo un error estratégico, los dioses llegan a los que quieren perder. Yo creo que ellos se cegaron y se perdieron. No entendieron que la única base de actuación posible para un gobernante era hacer respetar el Estado, era hacer respetar el ordenamiento jurídico. No hay idea jurídico del Estado en este país, ¿verdad? Entonces, cuando ellos perdieron la visión de que lo único que equilibraba y que daba posibilidad de que eso funcionara era el Estado, cuando el Estado no estuvo ahí, la PGR recientemente ha dicho que uno de los elementos condicionantes de la matanza racial es que no había Estado. Pero es que ese ha sido el problema, que no ha habido Estado, y no lo había antes. En esa dejarle al grupo de Samuel Ruiz el control de la zona, y dejen a los indios, etcétera, lo que estaban haciendo en otra parte era que no haya Estado. El Estado no es para que funcione ahí. Y no lo había cuando también hubo tropelías de gobernantes locales que encendieron mucho el ánimo. O sea, no aplicaron el Estado cuando esos caciques regionales hicieron a su vez sanciones, cuando hubo violencia cometida contra esas comunidades. Eso también lo tenemos que decir. Y luego, ¿por qué en 5 años eso? Porque la falta de visión de Estado es lo que ha condicionado que a lo largo de los años se han cometido tantas torpezas, particularmente de los anteriores responsables. Eso yo creo que hay que decirlo. Primero, cuando el gobierno, que por cierto el día de hoy se cumple
el cese al fuego unilateral decretado por el gobierno, un hecho que tenemos que señalar también como inédito en la historia de este tipo de revoluciones y guerrillas. Eso hay que decirlo, hubo un cese al fuego unilateral. De parte del gobierno. De parte del gobierno. Y no ha habido ya guerra en el sentido de un enfrentamiento, de combate. Ha habido una descomposición social en la región. Eso es lo que ha habido. Una degradación, como tú dijiste muy bien hace rato, que hemos tolerado y permitido. Y que en el momento que esa sociedad del espectáculo es esplendente, ¿no?, hay gente sufriendo y gente en un proceso social de degradación muy fuerte. Pero, por ejemplo, el anterior comisionado de la paz, Marco Antonio Bernal, ¿no?, le da representatividad a la FTLN de todos los pueblos indios de México. Los toma como poblaciones autóctonas, cuando no es cierto, porque son indios mestizos. Para empezar, yo en otro escrito, que está publicado en mi libro Último Dios, que se llama Los Cuatro Solios, yo digo, en sentido autóctono y cultural, solo los lacandones son indígenas. ¿Por qué? Porque creen en el dios Metzaboc y demás, y racialmente no están mezclados. Ellos son indígenas, en ese sentido que a ellos tanto les fascina a los intelectuales reivindicar de estos grupos sociales. Pero estos grupos sociales, para empezar, son de base católica. Todos sabemos que fue en la diócesis San Cristóbal quien los adoctrinó, y los adoctrinó para la lucha armada. Habría que ver otra vez ese testimonio de Carmen Legorreta, en donde recoge grabaciones de ex zapatistas que cuentan cómo iban a la iglesia a que los fanatizaran, en el sentido de que la lucha armada era de raíces bíblicas. ¿Qué hubiera podido hacer el gobierno que no ha hecho? El gobierno, en primer lugar, tiene que enfrentar una realidad. Estos señores no representan a todos los indígenas de México. Lo que hizo Marco Antonio Bernal no tiene nombre desde el punto de vista de un error político. Darles representatividad al FTLN, al grupo armado de todos los indígenas de México, para discutir con ellos una reforma constitucional que significa una fractura de la República, porque es dar autonomía territorial a grupos, es increíble, es verdaderamente increíble. La otra situación, hasta ahora he visto yo, con el actual responsable de la Coordinación para el Diálogo, como le llaman ahora, que ya un vocero del gobierno denuncia crímenes zapatistas. Él, en su respuesta a uno de los comunicados de Marcos, le dice, ¿y dónde están los 23 asesinados de Poló por los milicianos zapatistas de Poló, responsables zapatistas de Poló? ¿Por qué no lo hacían, Gerardo? Yo creo que entiendo antes, estaban fascinados también a su manera por la sociedad del espectáculo y por un sentimiento de culpa, porque para poder sentarse a negociar esta paz, tenían que haber hecho una autocrítica que no quisieron hacer. Tenían que haber dicho qué ha sucedido para que una porción de su territorio esté en manos de una banda armada, qué ha sucedido para que muchos campesinos indígenas hayan decidido unirse a las filas de un movimiento guerrillero, qué ha sucedido para que un cura como el señor Samuel Ruiz, en términos de la separación Iglesia-Estado, él está funcionando como un autócrata teocrático. Y lo hemos tolerado. ¿Qué ha sucedido con los principios republicanos de nuestro país? Pues ha sucedido que hemos permitido que se destruyan y que no los hemos sabido sostener, pero eso hubiera sido una autocrítica política que le hubiera dado autoridad moral al gobierno, y no la ha tenido. Por supuesto, pero hay esta otra razón que tú acabas de dar, y para mí hay que realzarla. Creo que ahí, a nivel del gobierno, ellos mismos son sociedad del espectáculo y son frívolos. Si no se hubieran dado cuenta, hay una fascinación, tú lo usaste la palabra, de lo que está pasando en Chiapas. Yo tuve, por parte de un funcionario del gobierno, una palabra que es increíble. Escuché esta palabra: cada vez que les manden algo, que le manden a alguien a Samuel Ruiz, al cabo de unos días ya está convencido. ¿Qué les hace? Hay como un encantamiento. Es encantamiento y magia. Es encantamiento, es magia. Es impresionante que haya tan poco peso. Pero entonces, mira, tan poca coherencia. Pero ya hemos vivido esas fascinaciones a lo largo del siglo. Es la fascinación de la propaganda, que maneja emociones y racionalidad. Yo siempre he dicho, ¿cómo te vas a oponer a la propaganda? Es la lucha también de la razón contra la emoción, con datos, con hechos. Y es en donde el gobierno no ha querido o no ha podido, porque no es capaz ser veraz y convencer a la sociedad mexicana de que esto no es admisible. Esto no es admisible, no lo podemos permitir. Ahora,
hay otro enredo que también y es muy importante decirlo. Marcos no es el Che Guevara. Para toda la pequeña burguesía que dice ya tenemos un Che Guevara mexicano, pues voy a decir una herejía, porque no lo tenemos. Y no lo tenemos por una razón muy sencilla, porque este señor se ampara, eso es algo que, por ejemplo, todas las comisiones de derechos humanos, ninguna lo ha reparado, ni ninguna lo ha dicho, salvo una ONG sueca que critica al STLN por reclutar niños en su estructura militar. Se protege de mujeres y niños. El Che Guevara estaba solo finalmente, y su destino es un hombre trágico en ese sentido. Este farsante, no tiene tragedia ahí. Y tiene escudos humanos para protegerse. La dimensión trágica falta. Claro, él tiene a las mujeres y a los niños para protegerse. Hay ciertas tendencias de pronto que muestra de inmolación. Si persona inmolación, no se quiere llevar de paso a las comunidades indígenas que están con él. Este no es el Che Guevara, este es un hombre absolutamente despreciable en ese sentido. ¿Por qué? ¿A quién lo compararía? A David Koresh y a los davidianos. Recuérdanos, es decir, un hombre que sí tiene la palabra como mística, pero que está rodeado de mujeres y niños y con armas. Hay patología. Claro, bueno, es un narcisismo exacerbado el de Marcos, pero hay un asunto de descomposición social en la región, pero en términos culturales es muy importante hablar de la descomposición, de la putrefacción de nuestros valores como gente que conoce historia, como cultura, como política. Hemos permitido esta degradación y la hemos tolerado y la hemos aplaudido. Vuelvo a usar el perdón, porque me siento perteneciente de alguna manera al medio cultural, pero el medio cultural mexicano se ha deshonrado en el apoyo al zapatismo. Han utilizado un hombre que no tiene nada de heroico, nada, absolutamente, que tiene muchas cosas despreciables, como un héroe. Hay una concepción burguesa, es decir, bueno, porque el señor está en la selva, ¿no? Entonces él es un hombre que arriesga y que no vive en la comodidad. Bueno, todos vivimos en el riesgo. Yo en esta ciudad vivo en el riesgo, a mí me han asaltado varias veces. La última vez tuve que mentalizarme como prisionero de guerra porque me llevaron secuestrado los asaltantes golpeándome, ¿no? Entonces, riesgos hay todos. Yo creo que él está con menos riesgos en la selva lacandona, ¿no? ¿Sabes, en este Gerardo? momento. Él no ha ocultado su juego desde el principio con este mito que tomó de la película de Herzog. ¿Te acuerdas? Él se presentaba. El de Fitzcarraldo. Exacto. Pero Fitzcarraldo es muy claro. Fitzcarraldo usa a los indios para llevar el espectáculo a la selva. Y además no le importa que se mueran. Recuerda bien. Él usa a los indios, luego los indios lo usan y lo mandan a la muerte. Y el hombre encuentra su romanticismo, Marcos encuentra su romanticismo en el mito de Fitzcarraldo. Así es. Yo por eso señalo ahí que es un adolescente romántico, que no sí ha crecido. Va a la muerte, si no ha crecido, y sí ve la muerte como algo romántico, la suya y la de los demás. Así es. Él habla de la muerte como una inmortalidad. Habla de... Es aterrador. Y nuestros intelectuales laicos están fascinados, pero es que no son laicos en realidad. No son laicos en realidad. Si fueran laicos, serían republicanos. Y no lo son. Ellos están fascinados con un dictador en la selva. Están absolutamente fascinados con él. Hasta allá en la selva iban a visitar. Gerardo, nos quedan 10 minutos apenas. Sí. Mira, yo soy mayor que tú. Tengo 9 años más que tú, lo que es un titipuchal de años. Yo estudié en París entre el 69 y el 75, 7 años. Y por mi vergüenza, tengo que reconocer que leí a Yankelevich después de dejar París. Yankelevich no es un jovencito. Yankelevich ya murió hace unos años. Pero era realmente la gran producción filosófica, la alta filosofía, además de una vida impecable. Y sin embargo, pasé 7 años en París sin leerlo. ¿Por qué? Porque se había echado el velo sobre los grandes valores culturales. Y no solo en mi época de 7 años, sino en los 50, en los 60.
sobre gente, por ejemplo, como Aarón. Porque había que leer otras cosas, había que leer los que están de moda. Es así como las baratijas ocultan lo grande. Que uno tenga que descubrir Yankelevich cuando éste alcanza los 90 años y que se muere, porque no estaba de moda en aquellos años en que producía lo grande. Me parece vergonzoso. Hemos vivido esta época donde el compromiso ideológico de la izquierda ocultaba los valores grandes de la cultura. El sectarismo, el sovietismo, el stalinismo de la izquierda nos hacía leer cosillas y dejábamos de leer las grandes cosas. Date cuenta que hombres que debían haber cubierto el siglo con su fama, con su influencia, fueron ignorados y rechazados porque no estaban adentro de la moda de la izquierda. Y digo, caray, estamos volviendo a vivir lo mismo. 2 veces en un mismo siglo es demasiado. Claro, pero las cosas son muy evidentes. ¿Quiénes son los interlocutores de Marcos? Por ejemplo, en términos epistolares. Los chiquillos. Pues los chiquillos de la cultura. Hizo un intercambio de cartas para discutir de ética y política con Carlos Monsiváis. Y yo por ahí escribí diciendo, es que la única pregunta que no le hizo Carlos Monsiváis en ese intercambio de cartas es si corresponde a la ética política llevar gente armada de palos a una guerra. Esa pregunta no se la hizo, porque los llevó armados de palos a una guerra. Eso se llama uso de carne de cañón. Luego, hace unos días, intercambió correspondencia epistolar con Guadalupe Loesa. Bueno, ese es el nivel de Marcos. Ese es el nivel de Marcos. Es el nivel de Marcos. Y entonces, también tenemos nosotros el problema en el medio cultural de las vacas sagradas, de las becas, de todo este asunto light, de todo esto. Pero no es solamente nuestro medio, Gerardo. Yo pensaba que es nuestro medio y además lo sufro porque vivo aquí. A mí me tocó vivir aquí. Pero date cuenta que Yankelevich se quedó sin trabajo. Durante años se quedó sin trabajo. Sí. El mayor filósofo que tenemos. Es formidable. Estamos hablando de Francia. Estamos hablando, por eso yo hace rato decía, el mal del siglo. El mal del siglo. El mal del siglo. Nosotros lo tenemos en esta modalidad en este momento, que es, este es nuestro dictador, es a la altura de también nuestro medio cultural. Este es nuestro debate importante. Sí es nuestro debate importante porque tiene que ver con cómo enfocamos la política, cómo enfocamos lo social, cómo enfocamos cómo entendemos el mundo. Cómo entendemos el mundo. Las salidas de Marcos a su falsa revolución y aquello que le da soporte a su farsa, de pronto pone en cuestión temas fundamentales, como este asunto del indigenismo, que me parece que es un socavamiento de la idea republicana, de la idea de igualdad. Fíjate que ya nadie habla de república, nadie sabe lo que es una república. Bueno, en el banquete de Platón yo creo que sí hay que hablar de la república, ¿no? Y hay que hablar de las líneas clásicas. Y yo daba una vez una clase y hablábamos del asunto, y entonces los alumnos, mis alumnas, me decían, bueno, pero entonces, ¿qué debemos leer? Yo les decía, lean a los clásicos. Si quieren curar, si quieren ser revolucionarios, si quieren oponerse a un mundo oprimente, lean a los clásicos. Y entonces, en la medida que ustedes lean a los clásicos, no va a llegar Marcos y su moda ideológica y su espectáculo y su deformación de valores ideológicos a sobreponerse a una profundidad en la visión del mundo. Tú hablas, citas en tu artículo de Reforma a un libro francés que sobre mí y sobre los intelectuales que se crearon en Francia tuvo una gran influencia, la tradición de los clérigos. Por desgracia no pasa por ahí. Ahí la idea general que debemos rescatar es que finalmente los intelectuales se equivocan, si no siempre, casi siempre. Voy a contar una anécdota que me pasó cuando volví a visitar a mi familia hace como 1 año y medio. Me encontré con el jefe de la Cámara de Comercio de Damasco. Y el hombre me dijo, es que nosotros nunca nos equivocamos.
Los intelectuales se equivocan casi siempre. Los industriales se equivocan también muchas veces. Pero nosotros, los comerciantes, no podemos equivocarnos porque nosotros sí necesitamos la paz y la negociación para poder sobrevivir. Los intelectuales pueden vivir en la excitación de los palazos. Es más, hasta les sirve de referencia, de inspiración, hacen un bello poema frente al cadáver. El industrial tampoco necesita mucha negociación, puede producir incluso cosas que sirven a la guerra. El comerciante jamás puede sobrevivir. Es la vieja tradición de estos pueblos negociantes. Quiero tomar la primera parte de ella, el intelectual que casi siempre se equivoca. La excitación intelectual en este siglo, por unos valores absolutamente aterradores que fueron los valores del comunismo, ignorando los millones de muertos que ha habido por el comunismo. Y fueron 70 años, 3/4 de siglo. No era para ignorar tanto. Caray, les ganaron en número de muertos al fascismo. Sí. Y los nuestros parece que ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó. No cayó el muro. Ni siquiera supieron del 20º Congreso. No supieron de Solzhenitsyn. No supieron del Gulag. Pero han hecho una trampa ideológica en esto, y lo hicieron desde el principio para poder legitimarse en su nueva fascinación. Dijeron que esto era una revolución posmoderna. Con la palabra posmodernidad querían decir que era algo inédito, algo nuevo, algo distinto. Y de pronto hay que decirles, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No es la primera revolución del siglo XXI. Es el mito, es el caudillo encabezando el mito. Cuando me dicen, pero ¿y las comunidades que están con él? Todos los tiranos han tenido masas. Es que si no tienen masas no son verdaderos tiranos. Pero la realidad, la descomposición social, el socavamiento de las instituciones, la agresión criminal a todos los que están en contra de ellos, eso es una realidad y que se no quedaron podemos negar. Con algo grave, se quedaron con el mito de que ellos son los generosos, cuando ellos no lo son. El programa de la locura, sobre la locura me hizo recordar el libro de Gibran titulado El Loco. La cordura se mece sobre la locura. El polígono que contiene las conductas humanas tiene varias fronteras que limitan el caos de la sinrazón, como si la cordura fuera una pequeña célula inmersa en el mar ignoto y terrible de la locura. La tontería, el genio, la candidez, la barbarie tienen hogar en las fronteras reales y latentes de nuevos sentidos del mundo. Asentamos la cordura entre los matices que pueden recibirla, para darle sentido al mundo y hacer un consenso entre el bien y el mal, lo posible y lo imposible, lo justo y lo condenable. Todo consenso es restrictivo y aglomera para exiliar a los que no se suman. Los rasgos de locura en el genio nos dicen que hay caminos que abren la razón hacia posibilidades terribles de la evolución individual y colectiva. Los rasgos de locura en el tonto muestran que mover hacia allá la razón terminan por destruirla en la inconsciencia. Si el loco es solo otra forma de cordura, entonces todos somos unos provincianos de la razón. Extendemos las fronteras del caos y aceptamos y planteamos que acaso hay límites del comportamiento y del sentido del mundo que nos son inaccesibles por la forma actual de pensar. Más allá, establece que acaso hay pensamientos y sentidos siempre inaccesibles al pensamiento, los cuales son la locura radical. En otro sentido, plantea que acaso las reglas mayores de todo lo que existe son irracionales. Si la cordura es un equilibrio frágil de mantener, pregunta, ¿es por la dificultad en sí del equilibrio o porque los fantasmas que me rodean la mente implican que más allá de los límites de ella no hay cordura ni sentido posible? Aquí hay más bien el arte del malabarista que la posibilidad única de la razón. Hay leyes y principios que se nos escapan por no ser conocibles y porque su ejercicio supondría comprensiones y comportamientos ajenos a los límites humanos. Y de la lengua árabe en el idioma español.
podemos decir que el árabe quedó plantado en el alma hispano, desde el romance hispánico, derivado del latín, hasta su aljamía, de ajamía en árabe, que es lengua extranjera. La aljamía se escribía con caracteres árabes y llegó hasta los conventos de México, cargada de toda la mística chiita. Pasaron las palabras y pasaron los nombres. Por ejemplo, miles de García se pasearon por el ancho mundo latinoamericano sin saber que su ancestro era un auténtico árabe llamado Garicía. Las familias neomusulmanas adoptaron un patronímico árabe y le aumentaron un final español. Con la política seguida por Alfonso III para atraer poblaciones cristianas en vista de poblar los territorios recuperados en 893, se dio un desplazamiento masivo de cristianos mozárabes. La mozarabización de España cubre los nombres de las instituciones, de los muebles, la ropa, el arreglo. El testimonio de Álvaro en su Indiculus Luminosus da la